Bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos presentes en un evento de la Fundación von Humboldt de Mendoza. Tenemos el agrado de tener a nuestro invitado de honor, el doctor Alberto Venegas Lynch. Él es maestro de generaciones de liberales de la Argentina y del mundo de habla hispana. Él ha completado 2 doctorados en economía, dos doctorados, uno en economía, uno en ciencias de la dirección, ha escrito 27 libros, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Ciencias de la Argentina, presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, ha sido y es profesor de numerosas carreras de grado y posgrado por todo el mundo. Bueno, lo hemos convocado hoy para que nos hables de este tema tan importante que es el debate de las ideas. Vamos a hacer un formato de que él haga la exposición en su conferencia, lo que él considere necesario, 30, 40 minutos, y después abrimos un panel de preguntas de la gente que está conectada para que él pueda contestar. Adelante, profesor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y quiero felicitarlos muy entusiastamente por la constitución de esta fundación que lleva ese nombre del extraordinario Wilhelm von Humboldt. Hace poco escribí una columna sobre ese personaje y menciono y celebro la existencia de esta fundación, que está íntimamente vinculado al tema que nos convoca hoy, como ha sido anunciado, el debate de ideas. Es del público conocimiento que la gente en general, la opinión pública, está interesada en estar informada respecto de los sucesos que están ocurriendo y que ocurren, y por lo tanto hay una parte importante de las noticias y de lo que se consigna en los medios que está referido a lo que genéricamente se llama la coyuntura. Pero todos los medios, sean orales o escritos, de importancia, tienen paralelamente a la coyuntura y a las noticias, tienen columnas de opinión. En alguna medida, lamentablemente creo, por lo que voy a explicar, las columnas de opinión se refieren nuevamente a la coyuntura. Y hay una parte muy minoritaria, me parece a mí que debería de ampliarse mucho más, que está referida a ideas de fondo. Yo creo que eso en la Argentina y en otras partes del mundo, pero estamos hablando de la Argentina, es muy necesario el debate de ideas de fondo a los efectos de correr el eje del debate y a los efectos de ampliar horizontes y a los efectos, dicho sea de paso, de que las coyunturas en el futuro sean más razonables y sobre todo se obligue, se presione, se empuje para que el discurso de los políticos sea en un tono con sustancias y características completamente distintas de los que tenemos ahora. Ahí, en mi último libro, que va a aparecer en cualquier momento, que se llama Maldita Coyuntura, está referido precisamente en la introducción a este tema que estoy señalando. Y en una de las solapas del libro, que va a ser editado por Unión Editorial, la filial de el Grupo Unión, digo, de Buenos Aires, que es la filial de Unión Editorial de Madrid, en una de las solapas aparece un texto que he repetido últimamente varias veces, aparece un texto que a mí me parece especialmente atractivo y es un graffiti del Mayo francés del 68, de la izquierda revolucionaria,
que me parece un texto extraordinario, que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y eso es, me parece, lo que le hace mucha falta a los liberales, porque esa izquierda, de tanto pechar, de tanto empujar, de tanto tener, como ha señalado entre otros Hayek en Los intelectuales y el socialismo, de tanto tener el coraje de ir al fondo de sus ideales, son realistas, muy realistas, porque en gran medida están marcando la agenda del llamado mundo libre. Entonces me parece que nosotros los liberales tenemos que ir al fondo del asunto y no, como lamentablemente hay muchos bien intencionados, pero timoratos al fin, que creen que es políticamente incorrecto. No hablemos de A porque A no se comprende, hablemos más bien de B, le corren de nuevo el eje, estamos en C, después en D, E, F y llegamos a Z rápidamente, por no tener la suficiente convicción de presentar los argumentos. Ahora, cuando decimos presentar los argumentos, tenemos que dar cuenta, como siempre he también repetido, que los liberales no somos una manada, detestamos el pensamiento único, de manera que es natural que entre nosotros tengamos perspectivas y ángulos de análisis distintos sin tomarlo a mal, con la debida consideración y el respeto recíproco, desde luego. Ahora, en este punto del debate de ideas, creo que hay que desmitificar lo que habitualmente se dice, que lo importante es ser práctico, que la teoría es una cosa más bien metafísica, literaria, y que no redunda en hechos concretos, sin darnos cuenta que todo lo que tenemos, este sistema Zoom, las computadoras, las lámparas, los medicamentos, los sistemas de riego o agrícolas, de cosecha, o los transportes, o cualquier cosa que nos imaginemos, está basado en teorías. En realidad los prácticos son free riders, o para usar un argentinismo, los prácticos son garroneros de los teóricos, en el sentido de que se ponen en la cresta de la ola y utilizan lo que previamente se ha elaborado en forma teórica. Entonces, la punta de lanza, el abrir caminos, está en la elaboración de teorías consistentes. Desde luego que puede haber teorías erradas, en lo cual lleva a consecuencias también erradas en la práctica. Pero ese dicho, que creo que es de Peter Drucker, pero no estoy seguro, que nada hay más práctico que una buena teoría, efectivamente está mostrando que si no tenemos una teoría en las cosas que estamos haciendo, eso significa andar ciego o andar a los tumbos por la vida. Entonces viene una cuestión que a mí me parece especialmente atractiva, que es una terminología que ha introducido Viktor Frankl a través de uno de sus discípulos preferidos, Joseph Fabry, donde él dice que habitualmente tendemos a amoldarnos a estereotipos y a lo que se considera son etapas en la vida. Y eso, dice Viktor Frankl, es tener una visión ferroviaria de la vida. Esto es el imaginarnos que hay estaciones predeterminadas y etapas predeterminadas en lugar de fabricarlas nosotros mismos. Entonces, lo importante en la cuestión educativa es enseñar a pensar, es enseñar a cuestionar. Yo tengo una especie de latiguillo en mis clases. El primer día le digo a los alumnos, si algo no están de acuerdo, discútanme. Si no resulta claro, interrúmpanme. Pero si piensan que están de acuerdo y piensan que soy claro, hagan de abogado del diablo.
porque el ejercicio de hacer el abogado del diablo, que dicho sea de paso, lo sugiero también para las preguntas y las reflexiones después que yo termine esta presentación, el ejercicio del abogado del diablo ayuda a pulir mejor el mensaje y hacer mejor los deberes para una próxima charla, para un próximo libro, artículo o ensayo. Sin embargo, hay como la manía en sistemas educativos desde que es muy chico el alumno, a enseñarle a repetir, a memorizar, y se toma el cuestionamiento como una insolencia al profesor, cuando debería de estimularlo, porque claro, me parece que es muy central comprender que todos somos únicos e irrepetibles, únicos desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico, bioquímico y sobre todo psicológico, y es en la educación muy importante el intentar sacar las potencialidades que son únicas de esa persona, y subrayo, y lo pongo en bastardillas y en negritas y en letras muy grandes, la única persona en la historia de la humanidad es único. Entonces, el practicar la guillotina horizontal, el buscar promedios, el decir cuando una maestra entra a una clase y dicen estudien de la página tal o cual, y alguien levanta la mano y dice en la biblioteca de mi padre encontré tal, ¿cómo la biblioteca de su padre? Si yo dije que estudiaran ese texto de tal y tal cual página. Eso empieza muy mal, eso empieza degradando un espíritu, una vocación, quiere decir el profesor, como diría Octavio Paz, que es muy importante trabajar. Entonces, yo quisiera, en estos minutos, dar un ejemplo de lo que quiero decir cuando estoy hablando de ideas de fondo y dar debates de fondo. Y no quedarnos, como digo, en la coyuntura como si fuéramos perros histéricos que en círculos tratamos de mordernos el rabo. No vamos a ninguna parte si estamos enredados solamente en las LELIC, para poner un ejemplo argentino. Y no presentamos esos debates. Y el debate que quiero presentar en línea con lo que estamos diciendo, que se llama esto debate de ideas, y hemos estado haciendo algunas reflexiones sobre el tema educativo, es precisamente la educación. Es en realidad, en nuestro medio y en muchos otros lugares, no tenemos el monopolio ni la exclusividad en esto, el considerar a la educación llamada pública como una vaca sagrada. Y yo creo que lo primero que tenemos que señalar aquí es que no tiene sentido hablar de educación pública, porque la privada es también para el público. No la distingue. Es educación estatal. Ya sé que es una palabra horrible, lo mismo que literatura estatal o periodismo estatal, pero es educación estatal. Ahora, yo, como he dicho varias veces, no estoy, en lo que voy a decir, insinuando que las maestras, que los profesores o las profesoras del sector estatal tengan condiciones menores de excelencia respecto del sector privado. No estoy diciendo eso para nada. Más aún, podemos suponer, a los efectos de lo que estoy diciendo, que tienen mejores condiciones que los privados. No es el caso, pero digamos, supongamos que fuera así. Yo estaría escupiendo al cielo o estaría contradiciéndome si yo dijera y llegaría a esa conclusión, puesto que yo he sido profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, en las facultades de Ciencias Económicas, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Sociología, en el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras, fui director del doctorado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, de manera que estaría autoincriminándome si digo... Perdón, sí, ¿me siguen? perfecto.
Sí, sí. Disculpa. Sí, adelante. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, el punto que quiero aquí señalar es que no es un tema de calidad educativa, sino que es un tema de incentivos. Esto es, resulta de una gran importancia comprender que la educación tiene que ser un proceso abierto de prueba y error, competitivo, donde nadie, ni ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie, tiene que tener la facultad de imponerle a los demás estructuras curriculares. Nadie tiene la precisa de que conviene estudiar 3 geografías, 2 álgebras, un salto en alto, historia, o lo que fuera. Es un proceso de prueba y error y competitivo donde debe haber auditorías cruzadas entre las distintas instituciones que compiten. Por lo tanto, la primera bofetada a la inteligencia es la existencia de los ministerios de Educación y Cultura. El que acepta ser ministro de Educación y Cultura quiere decir, desde mi perspectiva, que no entiende qué es la educación y la cultura, porque otra vez es un proceso abierto, evolutivo, en ebullición siempre, donde cuanto más sujetos o más entidades en competencia, más va a haber esa auditoría cruzada que digo para apuntar a la excelencia. Y donde tengan que haber acreditaciones, como era originalmente, deben ser por academias o instituciones privadas que, dicho sea de paso, también deben competir entre sí por la excelencia de esa acreditación. Entonces, lo que estoy sugiriendo es que todas las instituciones estatales se vendan, dándole preferencia eventualmente al claustro de profesores que están administrando esa institución en ese momento, al precio más atractivo posible. Al momento siguiente que esto ocurre, todos van a estar sentados en la punta de la silla con incentivos muy distintos. Esto es, no es por maldad, pero la forma en que se toma café y se prenden las luces en una institución estatal donde rige la tragedia de los comunes, esto es, lo que es de todos no es de nadie, naturalmente va a tener las consecuencias que tiene en los estudios que son del dominio público sobre el costo por año, por graduado en instituciones estatales frente a instituciones privadas. La politización, la agremiación, la agitación estudiantil no tiene lugar en las instituciones privadas. Entonces, como una medida de transición se ha sugerido, y yo suscribo, que aquellos que no tienen ingresos y tienen las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas existentes, se establezcan vouchers, esto es créditos educativos, esto es, en lugar de financiar la oferta, se financia la demanda. Entonces, hay un non sequitur acá, muy importante, es decir, no se sigue del hecho que se diga que otros tienen que coactivamente financiar la educación de terceros, no se sigue que haya instituciones estatales, puesto que el candidato puede elegir de todas las privadas que existen la que mejor le atrae. Incluso alguno colega ha sugerido que en lugar de vender estas instituciones oficiales, se las regale al claustro de profesores que están en ese momento administrando. ¿Cuál va a ser el destino final de esas instituciones? Si algunas se van a unir, si otras se van a separar, si van a existir nuevas, etcétera. Eso depende de lo que los padres de familia o los candidatos decidan. Entonces, me parece que aquí hay que agregar una cuestión que puede parecer prima facie técnicamente complicada, pero es realmente sencilla, y es esto. Una medida de transición, decimos, porque en la medida que sea, valga la redundancia, capaz de adoptarse otras políticas en el mismo sentido, en el sentido de la eficiencia, se va a poder terminar
con esta cuestión transitoria de los vouchers lo antes posible. ¿Por qué? Porque al financiar coactivamente los estudios de otros, quiere decir que los contribuyentes de jure, los contribuyentes que reciben el impacto fiscal, van a tender a reducir sus inversiones. Cuanto mayor el ingreso, mayores las posibilidades de que no reduzca su consumo, ni cambie de mansión, ni autos de alta gama, ni coma menos, sino que va a reducir sus inversiones. Y al reducir sus inversiones, está afectando directamente los ingresos y salarios en términos reales de los menos pudientes, de los más débiles, de los marginales. O sea que sobre los más pobres, lo que recae en última instancia, la carga fiscal, aunque sean contribuyentes de facto, digamos. Entonces, comprender ese hilo que se piensa que se puede hacer una especie de misterio o de magia en la cual se afectan los ingresos de algunos para darles a otros sin que estos otros sufran ninguna consecuencia, cuando en realidad hay un proceso de regresión acá. Cuanto mayor es el impacto a los contribuyentes de jure, mayor va a ser el impacto en los contribuyentes de facto, como digo, es decir, a los marginales. Entonces, en este contexto, y para resumir este tema, creo que conviene aclarar algunos conceptos. Uno es que muchas veces se dice, bueno, pero dejemos la educación estatal para dar igualdad de oportunidades. La expresión igualdad de oportunidades resulta prima facie algo muy atractivo, pero en realidad es una falsedad, porque la igualdad de oportunidades es absolutamente incompatible con la igualdad ante la ley. O se tiene uno o se tiene otro, no se puede tener los dos al mismo tiempo. Digamos, si yo juego al tenis con un profesional y pretendo que me den igualdad de oportunidades, hay que encadenarle una pierna a ese profesional. Bueno, tan mal no juego al tenis, pero digamos, para darme igualdad de oportunidades, lo cual quiere decir que va a estar lesionando el derecho de la otra persona. Entonces, cuando decimos igualdad ante la ley, es iguales derechos. De lo que se trata, y esto es muy importante, en una sociedad abierta, es que todos tengan más oportunidades, pero no iguales. ¿Por qué no iguales? Porque somos desiguales, porque tenemos distintas fuerzas físicas. No es lo mismo 100 metros llano para Juan que para Pedro. No es lo mismo el talento para la ferretería o para computadoras o lo que fuera. Son distintos los talentos. Es en realidad una bendición que seamos desiguales. Si fuéramos todos iguales, la cooperación social y la división del trabajo se destruyen. Todos queremos ser ingenieros y no hay médicos. Todos queremos ser mecánicos y no hay panaderos. A todos nos gusta la misma mujer. Sería un embrollo fenomenal. Afortunadamente somos desiguales, porque hasta la conversación sería un espanto increíble. Sería lo mismo que conversar con el espejo. Entonces, dadas las desigualdades, se establecen derechos iguales a los efectos de brindar las mayores oportunidades. Y esto es una cosa y un correlato de verlo en las distintas sociedades que tenemos ahora. En la medida en que la sociedad se acerca más a una república, a un sistema republicano, en esa medida la gente prospera más, en esa medida hay menos pobres, la pobreza disminuye. Ya sabemos que pobre y rico son conceptos relativos, todos somos pobres y ricos según con quién nos comparemos, pero digo, en las escalas inferiores de ingresos, esa ha sido la gran revolución, digamos, de la sociedad abierta. Primero, respecto de la igualdad de oportunidades. Que dicho sea de paso, aclaro como una nota a pie de página, que cuando decimos igualdad ante la ley, estamos atando esa idea al concepto de justicia, porque si no se puede creer la sandez de que todos tenemos que ser iguales para ir a un campo de concentración. No,
Igualdad ante la ley atado al concepto de justicia. ¿Y cuál es la definición clásica de justicia? Dar a cada uno lo suyo. ¿Y qué diablos es eso de lo suyo? Remite al concepto de propiedad. Como las cosas no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo, se asignan derechos de propiedad a los efectos que el que da en la tecla con los gustos y preferencias de los demás obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos. Entonces el empresario no está haciendo esto, el comerciante, por filantropía, está haciendo en interés propio. Esto es para mejorar su posición patrimonial, no tiene más remedio que vender buenos jeans, zapatillas, corbatas, pan o lo que fuera. Que eso es muy distinto de lo que lamentablemente estamos rodeados, que son empresarios prebendarios, esto es, aquellos que se alían con el poder en una cópula hedionda para obtener privilegios a los efectos de explotar a sus congéneres. Eso no es lo que estamos diciendo cuando estamos hablando de empresarios desde Adam Smith a la fecha. Un segundo concepto, y voy terminando con esto, un segundo concepto que me parece importante subrayar es la cuestión de el llamado derecho a la educación. Si por derecho a educación se entiende que cada uno, con el fruto de su trabajo o con la beca obtenida, porque las becas y los que donan becas es porque perciben las externalidades positivas que hay, o sea, los beneficios para terceros de tener gente educada, decíamos, el utilizar esas becas o el utilizar el fruto del trabajo de uno, eso es la facultad, la posibilidad de estudiar o de no estudiar. Pero habitualmente no es eso lo que se quiere decir. Cuando se dice derecho a educación, quiere decir que otro tiene la obligación de financiarlo o de proporcionar ingresos. Y no se trata solo de la educación. Tenemos derechos, no sé, a una motocicleta con 2 caños de escape, derecho a vitaminas, hidratos de carbono, derechos, qué sé yo, hace poco, como he citado últimamente, en la Asamblea Constituyente en Ecuador, afortunadamente no prosperó esto, pero digamos en Ecuador la Asamblea Constituyente propuso seriamente incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer, ¿no? Y en una constitución en Brasil, anterior a la que existe, se establecía en un inciso cuál debe ser la tasa de interés en términos reales. Entonces son todos pseudo derechos, porque el derecho implica como contrapartida la obligación universal de respetarme eso. Pero si yo estoy alegando un derecho al manotazo, al bolsillo del prójimo, si me otorgan ese derecho, entre comillas, significa que es un pseudo derecho porque estoy lesionando el patrimonio de mi vecino. Por eso cuando se dice muchas veces, el Estado debe hacer y el Estado debe ayudar, ¿quién es el Estado? Es el vecino. ¿O hay alguna vez algún miembro de algún gobierno que haya puesto de su peculio para algo? Al revés, más bien se llevan cosas. Entonces, me parece que es importante comprender que es invivible la sociedad si se concibe como un enorme círculo en la cual todos tienen metidos las manos en los bolsillos de los demás. Entonces, de lo que se trata para mejorar la condición social de la gente es mejorar las tasas de capitalización, o sea, equipos, instalaciones, herramientas, instrumentos, pensamientos, conocimiento relevante a los efectos de hacer de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Como muchas veces he puesto el ejemplo un tanto pedestre, no es lo mismo arar con las uñas que con un tractor, no es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar. El tractor y la red de pescar son equipos de capital que permiten aumentar la productividad. La diferencia entre los salarios en Alemania o los salarios en Tanganica, si existe, no es la mayor bondad del alemán respecto del que vive en África, sino que no tiene más remedio que pagar salarios e ingresos más altos porque las tasas de capitalización se lo exigen. ¿Y cómo puede
conseguirse esas tasas de capitalización? Con marcos institucionales civilizados. En este sentido, termino diciendo que, como dije en mi columna, recomiendo especialmente este libro, que hasta donde mis elementos de juicio alcanzan no está traducido al castellano, de Wilhelm von Humboldt, Los límites de la acción estatal, The Limits of State Action, donde muy joven von Humboldt escribió esta obra que es magnífica, mostrando la importancia de poner límites al poder. Desde la Carta Magna en adelante, todas las constituciones han sido para poner vallas y frenos y poner en brete al poder y los desmanes del Leviatán. Sin embargo, actualmente vivimos en épocas de pseudo-constituciones, o valga la aparente contradicción, constituciones inconstitucionales, puesto que se basan en pseudo-derechos en lugar de derechos. Y ahora sí termino diciendo que, salvo honrosas excepciones, en la mayor parte de las facultades de Derecho en la Argentina, y como digo, salvo honrosas excepciones, no egresan abogados, que quiere decir defensores del derecho, sino que egresan estudiantes de leyes, que pueden repetir y memorizar cuál es la ley, cuál es el inciso o cuál es el párrafo, pero no tienen la menor idea de cuáles son los puntos de referencia o mojones, extramuros de la ley positiva. Eso que decíamos antes del concepto de justicia. Como decía Gordon Tullock, los juicios de Nuremberg mostraron el disparate del llamado positivismo legal. Esto es que no hay ningún punto de referencia ni mojón fuera de lo escrito en la norma. Y los poderes legislativos se exceden permanentemente, y la gente tiene la sensación de que en lugar de tener un aparato estatal que lo proteja y que le garantice sus derechos, que son anteriores y superiores a la existencia misma del gobierno, tiene la sensación de que lo persiguen, tiene la sensación que establecen permanentemente una maraña infernal de impuestos que lo acosan, que tiene que defenderse del aparato estatal. Se ha revertido por completo la idea y el origen del sentido del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno. Que, dicho sea de paso, Leonard Read ha sugerido en uno de sus libros, ha dicho que él se declara un admirador, como soy yo, de los padres fundadores y de toda la tradición en Estados Unidos, pero hubo un error que es semántico, pero que tiene su importancia, y es la utilización de la palabra gobierno, que yo he tenido algunos problemas con algunos editores en columnas que escriben gobierno con mayúscula, cuando en realidad es individuo que debe ir con mayúscula y no gobierno, que son nuestros empleados. Pero dice Read que es una lástima que se haya usado la palabra gobierno, porque gobierno quiere decir mandar y dirigir, y es lo que cada uno tiene que hacer consigo mismo, mandar y dirigir. En todo caso, sugiere Read que se debería de llamar agencias de protección o equivalentes, pero lo contrario es lo mismo que en una empresa llamarle gerente general al guardián. Bueno, muchas gracias. No, usted tiene el micrófono apagado. Sí, ya está. Excelente, profesor, como siempre. Acá hay un montón de preguntas interesantes. Yo las he tratado de dividir por áreas. Hay un montón de preguntas sobre la educación, algunas preguntas de economía y preguntas de política. Así que vamos con la importante acá de educación. Me parece interesante que acá pregunta la gente si la educación básica debería ser obligatoria y qué currícula debería tener esa educación base abierta, y cómo sería la financiación por la demanda, y qué pasa con la gente que no podría acceder o no tiene recursos para acceder a esta educación básica. Bueno, empiezo por lo último. Respecto a la gente que no puede acceder, como he sugerido, el tema de los vouchers con las limitaciones que también he señalado.
respecto de la educación básica, lo que se quiere decir generalmente con la educación básica o educación mínima es, por ejemplo, aprender a leer y a escribir. Ahora, si es eso lo que la gente quiere, eso es lo que va a tener. Es lo mismo que decir, si me permiten el correlato, la gente quiere pollos tiernos, pero en realidad venden pollos duros. No, si la gente quiere pollos tiernos, eso es lo que va a tener. Si la gente necesita y demanda determinados servicios, es eso a lo que se apunta, porque precisamente el proceso de mercado es eso lo que significa. Entonces, las instituciones educativas que están compitiendo leen la demanda, el requerimiento, la necesidad de leer y escribir, es eso lo que va a tener. Y probablemente no es lo único de educación básica, va a ser una serie de otras cosas. Incluso muchos directores de colegios y muchos rectores de universidades no se esfuerzan en pensar en nuevas variantes y nuevas alternativas y explorar nuevos caminos, porque saben que los llamados inspectores de los ministerios de educación le van a clausurar su institución. Entonces, es un riesgo muy grande. Se abre la energía creativa, se abren las puertas y las ventanas de la energía creativa una vez que se permite esa situación. De manera que no creo en ningún caso que haya que imponer educación obligatoria. En realidad, educación obligatoria es una contradicción en los términos. Es lo mismo que hablar de libertad violenta o la violencia de la libertad. Son contradicciones. La educación es precisamente un proceso libre, exento de politizaciones. Exento porque ¿qué es el aparato estatal? Son las botas, son las metralletas, es la fuerza. Si alguien deja de cumplir algo, verá qué le sucede. Entonces, de lo que se trata es de establecer sistemas abiertos y sistemas competitivos. Y no subestimar a la gente y pensar que la gente es idiota. En realidad va a querer leer y escribir, pero lo que va a aprender en realidad en los colegios es 100 metros llanos o saltos de garrocha o en fin, o lo que fuera. Eso es subestimar mucho a la gente. Perfecto, profesor. Vamos ahora a las preguntas de carácter político. Acá preguntan de Río Gallego, Santa Cruz. ¿Qué piensa de la división entre los partidos liberales? ¿No sería mejor que se unieran? Y otra pregunta es, para salir del debate de la coyuntura, ¿no habría primero que ganar esos debates? Preguntan. Bueno, son dos cosas bien distintas, ¿no? Yo creo que no hay que confundir el plano político con el plano académico. El plano académico es absolutamente indispensable, y es todo lo que hemos estado hablando, de la batalla cultural, de correr el eje del debate, de tener presente esa frase del graffiti del Mayo francés que comentamos. Eso a los efectos de obligar a los políticos a cambiar de discurso. Porque ¿qué son los políticos en el fondo? Son cazadores de votos. Un político no asume la tribuna para decir todo lo que le da la gana, aunque la gente no lo entienda. Es indispensable que diga cosas y que proponga cosas que la gente acepta y es capaz de digerir. Ahora, ¿qué es lo que acepta y digiere la gente? Según lo que hayan hecho los intelectuales en la batalla cultural. Todo empieza en círculos muy reducidos, en cenáculos intelectuales y como una piedra arrojada en un estanque, en círculos concéntricos va tocando distintas áreas. Entonces, trabajar en la batalla cultural es muy importante. Pero, en esta instancia, por ejemplo en la Argentina, yo personalmente pienso que habría que apoyar esa oposición que se ha logrado milagrosamente con un peso bastante importante en ambas cámaras,
no me quiero meter mucho en la cuestión política, pero digo, los que lo han votado en gran medida, en su mayoría, no es para apoyar la gestión fallida anterior, sino para preservar valores fundamentales como la libertad de prensa y como lo que queda en pie de la justicia. Entonces, fraccionar, dividir, debilitar, en este momento creo que sería un error. Al mismo tiempo, creo que los esfuerzos deben estar centrados en este mismo nivel en mejorar el discurso de esa oposición. Por ejemplo, en el bloque, en el interbloque radical, tengo la esperanza que algunos vayan sin llegar a esa meta tan extraordinaria, pero se acerquen o se encaminen a lo que el fundador del Partido Radical estableció, el gran liberal jeffersoniano y probablemente el político más extraordinario que ha habido en la historia argentina, que es Leandro Alem. Como es sabido, el Partido Radical cambió por completo toda su fisonomía a partir de la Declaración de Avellaneda del 45. Es de esperar que retome eso. Una de las frases más conocidas de Leandro Alem es que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Todas sus reflexiones sobre política fiscal, laboral, monetaria, son extraordinarias. Recomiendo verlo a esto y estudiarlo. Cuando yo era rector de SIADE, publicamos varios trabajos, con Ezequiel Gallo publicamos trabajos de Leandro Alem en la revista académica, en la revista académica Libertas. Ahora, respecto a la segunda parte de esa reflexión, cómo se puede hacer, es otra vez trabajando en el terreno de las ideas, haciendo lo que esta institución o esta fundación Wilhelm von Humboldt hace y tantas otras instituciones, afortunadamente en la Argentina, hacen para trabajar en el terreno de las ideas. Esto no es algo original de los liberales, esto es algo, como digo, lo ha hecho la izquierda con muchísimo éxito, por eso es que se habla de la era de Marx o de la era de Keynes. Esperemos que en alguna época haya la era de Hayek o la era de Mises. Y afortunadamente, en todos los que tenemos experiencia en la cátedra, cuando alumnos y alumnas tienen la oportunidad de escuchar otras campanas y otros argumentos y debatir y analizar los distintos temas, se produce una reacción extraordinaria. Y cuando a uno le dicen que los puntos que desarrolló le cambió la vida a la audiencia y lo hizo ver otros horizontes, eso no tiene precio, es una reflexión extraordinaria. Y eso se repite y se repite, pero lamentablemente, si no tienen la posibilidad los estudiantes de escuchar otras campanas y estamos con la misma cantinela cavernaria y troglodita del estatismo, desde luego que los que van a salir de esas aulas, después de haber tomado notas durante esos semestres y esos años en las universidades, van a salir con mucha confusión mental. Entonces, me parece que es importante recordar que cuando estamos hablando de la tradición de pensamiento liberal, estamos diciendo que es nada más y nada menos que el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. No imponer nada a otro, por más que nos disguste enormemente su proyecto de vida. Lo único que hay que bloquear es la falta de respeto, es la invasión a los derechos de otros. Excelente, profesor. Y por último, las preguntas de carácter económico. Para salir de este desastre económico actual, ¿qué políticas liberales habría que aplicar? Bueno, yo creo que nos estamos refiriendo no solamente
a la Argentina, aunque tal vez especialmente a la Argentina, pero también a otras partes del mundo. Yo dividiría en dos estos problemas. Uno, el problema grave de la pandemia, mientras no haya una vacuna. Cuando hay una vacuna, la situación cambia drásticamente, porque todas las instituciones, los lugares de trabajo, los lugares donde se baila, los lugares donde hay centros comerciales, los medios de transporte, en fin, que están interesados y preocupados, digamos, por una eventual pandemia o transmisión de una enfermedad, piden los certificados de las vacunas a quienes consideren pertinente. Sin embargo, mientras no hay vacuna, tenemos que comprender que en esta instancia del proceso de evolución cultural, la función del gobierno es preservar derechos y es una invasión al derecho de otro el contagio. Bueno, este es un capítulo que hay que tener en cuenta lo que han dicho tantos médicos e infectólogos, que me parece que es importante, que todo no se puede meter en la misma bolsa, que hay que federalizar y descentralizar, que todos los países no son lo mismo, que dentro del mismo país no es lo mismo, depende de las provincias o estados o jurisdicciones o intendencias o municipalidades o municipios. Esto por un lado. Pero por otro lado, hay algunos gobiernos que en esta instancia de la pandemia están aumentando sideralmente el gasto público, están aumentando sideral y exponencialmente la emisión monetaria, están controlando precios, principalmente de barbijos, de alcohol en gel, de medicamentos, están produciendo embates contra los comerciantes, están dándole manotazos increíbles al Poder Judicial, están colonizando el Poder Legislativo. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y eso me parece que hay que combatirlo muy severamente. Y afortunadamente, en distintos lugares, pero ahora me estoy refiriendo a la Argentina, hay periodistas de un coraje, de una valentía y de una sustancia notable que exponen estos problemas con gran claridad. Y tenemos que tener en cuenta, ya que estamos hablando del debate de ideas, que el debate de ideas no es en una especie de teatro los que están debatiendo en el escenario. Somos todos, es cada uno de nosotros. No importa a qué nos dediquemos, todos estamos interesados en que se nos respete. Por lo tanto, todos tenemos la obligación moral, subrayo, la obligación moral de contribuir al estudio y la difusión de las ideas que van a permitir el respeto. Sea que nos dediquemos a la danza, a la jardinería, a la música, a la medicina, a la economía o a lo que fuera, a la carpintería. Todos estamos interesados en que se nos respete. Entonces, como he dicho varias veces, antes de acostarnos a la noche, tenemos que preguntarnos, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, esta es la consecuencia, porque no viene del aire la defensa de las instituciones. No viene del aire la situación de tener en nuestros hogares ciertas protecciones sin que nos roben o nos invaden o nos violen. Depende de marcos institucionales y los marcos institucionales dependen a su vez de la comprensión de la necesidad de esos marcos institucionales. Por eso, si tomamos el asunto del teatro, los que están en la platea, si piensan y creen que deben resolverlo los que están en el escenario, es un buen sistema para que se derrumbe el teatro y para que fenezcan todos, los del escenario y los de la platea. Entonces todos tenemos que contribuir. ¿Cómo? Bueno, hay muchísimos canales, son los clubes de lectura para debate de libros, es la cátedra, es el libro, es el ensayo, es la conferencia, son las reuniones sociales, las reuniones de trabajo, lo que fuera, pero es muy importante dedicar algún tiempo a esto si no queremos convertir en un gulag, digamos, el globo terráqueo o nuestro país. Fantástico, profesor, genial. Y una última pregunta sobre el debate de ideas, que usted lo ha llamado en otras conferencias, que el liberalismo no se corta en tajos, siempre está la lucha de los liberales en lo económico, pero aparecen estas palabras a veces llamadas
identificado grupos conservadores que como que hay ciertas libertades que no hay que prohibirlas y nada más abogar por el libre mercado. ¿Qué opinan al respecto de eso? Bueno, no sé si entendí bien el espíritu de esa pregunta, pero yo creo que acá es importante distinguir qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando de conservadores, los liberales. No queremos decir los que quieren conservar la vida, la propiedad y la libertad. ¿Qué es lo que nos disgusta del espíritu conservador? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a aquellos que están embretados, enredados en telarañas mentales, incapaces de salir del statu quo, incapaces de debatir nuevas ideas. Como digo, salirse de lo que existe, del statu quo. Eso es el espíritu conservador en el peor sentido de la expresión. La palabra en ese sentido conservador remite a ese espíritu. Y hay, para volver a citarlo a Hayek, en el libro Los Fundamentos de la Libertad, en el postscriptum, ¿por qué no soy conservador? Ahí explica cuáles son los problemas en cuanto a la unión del Estado con la religión, en cuanto al nacionalismo, al veneno del nacionalismo, que lleva al proteccionismo y a las aduanas o a las fronteras alambradas, digamos, a la incapacidad en general, como digo, de avanzar en nuevos temas, porque lo interesante del espíritu liberal es que nunca llegamos a una meta final, estamos siempre en proceso. Por eso, y acá lo tengo en mi computadora, en letras muy grandes, el motto o el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, es decir, no hay palabras finales. Siempre tenemos que estar sentados en la punta de la silla porque aparecen nuevos debates. Y hay en estos momentos debates que son muy interesantes, que lamentablemente se circunscriben a estudiantes muy especiales, porque en la difusión general todavía estamos muy atrasados con temas elementales, como por ejemplo el control de precios, que venimos a los tumbos y fracasado desde hace 4.000 años y seguimos con la idea de los controles de precios. Entonces no nos dan la posibilidad de abrirnos en un público más general, de debatir otros temas que son interesantes, muy jugosos y muy fértiles, que están teniendo lugar, como digo, con grupos reducidos de estudiantes. Bueno, profesor, ha sido una conferencia fantástica, siempre interesante como en todas sus charlas. Agradecemos su tiempo, su participación y esperamos volver a contar con usted en otra oportunidad y ojalá sea presencialmente acá en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy agradable esta reunión. Les agradezco esta coordinación y esta organización. Y con usted ha sido un gran gusto verlo de nuevo, que ha sido un distinguido ex alumno mío y espero y le deseo el mayor de los éxitos y a través de esta fundación que creo que puede ayudar a abrir caminos. Les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias por la atención. Gracias a usted y gracias a los casi 180 participantes que estuvieron con nosotros. Gracias, hasta la próxima. Sí.